Cartografías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Diciembre me gustó pa' que te largues, que sea tu cruel adiós mi Navidad. Chabela Vargas despide aquí el año viejo y celebra dejar atrás los amores que duelen. Chabela era una de las invitadas habituales a las fiestas navideñas que Frida Kahlo y Diego Rivera organizaban en su casa de México. Celebraciones largas, intensas, apasionadas, que comenzaban el 8 de diciembre y se prolongaban hasta el 7 de enero, como una forma muy suya de conmemorar la vida. Frida Kahlo es una de las artistas más reconocidas del mundo, ícono artístico, cultural, fenómeno social, pero también fue una mujer que dejó constancia de su vida en las cartas que escribió. Con su historia abrimos este especial dedicado a grandes pintores y pintoras de todos los tiempos en una nueva entrega de Cartografías. Empezamos. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y... Estamos en lo que fue la casa de Frida y Diego, la Casa Azul, en Coyoacán, al sur de Ciudad de México, hoy convertida en un museo. Aquí pasó Frida buena parte de su infancia y aquí regresó años después para vivir con Rivera. Para ambos fue un refugio emocional, espacio creativo y lugar de descanso. Tras la muerte de Frida, Diego ordenó cerrar 2 cuartos de baño sin ninguna explicación. Nadie debía abrirlos hasta 50 años después, cuando él ya no estuviera en este mundo. Cuando finalmente se abrieron en 2004, aparecieron objetos y documentos que revelaban el universo más íntimo del artista. Prótesis, corsés, medicinas, animales disecados, carteles de Stalin y cartas que completaban su biografía más personal. Frida Kahlo nació en 1907, aunque a ella le gustaba decir que había nacido en 1910, el año de la Revolución Mexicana. De esos primeros años se conservan misivas dirigidas a su madre, Matilde Calderón, mensajes sobre la vida cotidiana y donde ya se intuye un carácter fuerte, irónico y observador. Hoy me quedo en la escuela porque Diego Rivera da una conferencia y creo que es de Rusia y yo quiero aprender algo de Rusia. Mándame dinero para barquillo y quesadillas. Si quieres vas a esperarme con Cristina al Zócalo de Coyoacán. Me llevan mis patines para quedarnos un ratito en la plaza. Hoy me sacaron de la clase de matemáticas porque dijo el viejo Palafox que doy mucha guerra. Pero aunque te cuenten chismes, no son ciertos. Ese viejo es muy malo. Y sí es cierto que doy guerra, pero no para que me saque para afuera de la clase. Frieducha. Ay, váyanse preparando, que con eso va a salir. Búscalo aquí, que búscalo allá. Frida tiene 15 años, firma como Frieducha, su apodo familiar, y ya parece un nombre que marcará su vida. Diego Rivera, pintor y muralista mexicano. Se cruzaron por primera vez cuando ella estudiaba bachillerato y Diego pintaba el mural de la creación en su escuela. Diego tenía 21 años más que ella y acababa de separarse de la pintora rusa Angelina Belov. La había dejado en París con la promesa de volver. Aquella ruptura traumática quedó reflejada en las cartas de Angelina y más tarde en la novela Querido Diego, te abraza Kiela de Elena Poniatowska. Ceci, eh bien, voilà Paris, c'est le petit matin. 22 de julio de 1922. Parece haber transcurrido una eternidad desde que te escribí y sé de ti, Diego. No había querido escribirte porque me resulta difícil callar ciertas cosas que albergo en mi corazón y de las cuales ahora sé a ciencia cierta que es inútil hablar.
Tomo la pluma solo porque juzgaría descortés no darte las gracias por el dinero que me has enviado. Te mandé, eso sí, los nuevos grabados aparecidos en Floreal, pero ni una línea tuya al respecto. Tampoco una sola línea en las remesas de dinero. Si te dijera que hubiera preferido una línea al dinero, estaría mintiendo solo en parte. Preferiría tu amor, es cierto, pero gracias al dinero he podido sobrevivir. Mi situación económica es terriblemente precaria y he pensado en dejar la pintura, rendirme, conseguir un trabajo de institutriz, dactilógrafa o cualquier otra cosa durante 8 horas diarias. Pero no quiero eso. Estoy dispuesta a seguir en las mismas, con tal de poder dedicarme a la pintura y aceptar las consecuencias, la pobreza, las aflicciones y tus pesos mexicanos. Siento que tu amor mexicano puede ser pasajero, porque tengo pruebas de que así suelen serlo. Es inútil pedirte que me escribas, sin embargo deberías hacerlo. No necesitas darme muchas explicaciones. Unas cuantas palabras serán suficientes. Un cable. La cosa es que me las digas. Para terminar, te abrazo con afecto. Kiela. Frida quería estudiar medicina. Pintar era entonces solo una afición. En su despertar artístico fue clave la figura de su padre, fotógrafo, que le enseñó fotografía, una influencia clara en su pintura. De su padre, que sufría epilepsia, también aprendió a convivir con el dolor. De niña padeció una enfermedad que le dejó una pierna más delgada que la otra y en 1925, cuando tenía 18 años, sufrió un accidente. El autobús en el que viajaba con su novio fue arrollado por un tranvía. Frida sufrió graves lesiones en la columna. Pasó 3 meses inmovilizada en una cama, con un corsé de escayola. Se refugió en la lectura, en la pintura y en cartas. Alex, estoy como siempre, mala. Ya ves qué aburrido es esto. Yo no sé qué hacer. Pues hace más de un año que estoy así y me tiene ya hasta el copete tener tantos achaques como vieja. No sé cómo estaré cuando tenga 30 años. Cuéntame qué tal te has paseado en Oaxaca y qué clase de cosas suaves has visto. Pues necesito que me digas algo nuevo porque yo de veras que nací para maceta y no salgo del corredor. Estoy muy aburrida. Dirás que por qué no hago algo de provecho, etcétera, pero ni para esto tengo ganas. Soy pura música de saxofón. Yo que tantas veces soñé con ser navegante y viajera. Frieda. El accidente marcó una nueva identidad en su pintura. Cuando se recuperó, se integró plenamente en los círculos comunistas y volvió a coincidir con Diego Rivera, que la animó a seguir pintando. Se casaron en 1929, El elefante y la paloma. Solamente una vez amé la vida. Diego, toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor, que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios, que son los tuyos. Tus ojos, espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos. Solo tú en el espacio lleno de sonidos. En la sombra y en la luz, tú te llamarás auxócromo, el que capta el color. Yo, cromóforo, la que da el color. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células, que son mis astros, y va a las tuyas, que son mi luz. Sin total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Tiempo después, Diego recibió varios encargos para pintar murales en Estados Unidos. Frida le acompañó y fue una experiencia llena de contrastes. Sus cartas pasan del entusiasmo inicial a la crítica feroz de la sociedad estadounidense y terminan impregnadas de nostalgia por su país natal.
Fuimos a la playa, que es divina, y la ciudad también es enorme. Estuve en Hollywood y conocí las casas de artistas que valen puro bolillo, y todas las viejas de aquí son espantosas y muy chocantes. Hay 3.000 mexicanos que tienen que trabajar como mulas para echarles competencia en el comercio a los gringos. Me hizo mucha impresión conocer el mar por primera vez. Nueva York es sencillamente una maravilla. Apenas cree uno que es una ciudad hecha por gentes. Parece como de magia. Fui al Museo Metropolitano, donde hay maravillas, pinturas de los mejores pintores. Me gustó mucho, pues es la primera vez que veo originales de los primitivos italianos, de los alemanes y de los modernos franceses. Es muy interesante y puede aprender uno muchas cosas nuevas. Contemplé obras de Goya. No puedes tener idea de cómo pintaba. Es imposible hacer una descripción. Y del Greco. Hay un paisaje que se llama Vista de Toledo, que es la cosa más maravillosa en color que he visto. And my heart is very sure no one else could love you more than the greatest love the world has known. This is the love that I give to you alone. More than the simple words I try to say, I only live to love you more each day. Durante esos años sufrió varios abortos y pasó largas temporadas hospitalizada. Mantuvo entonces una intensa correspondencia con el médico Leo Eloesser, que se convirtió en su principal apoyo. Todo lo que escribía aparecía también en su pintura: la maternidad frustrada, el cuerpo herido o el contraste entre países. Fue operada más de 30 veces y recurrió a símbolos religiosos para representar su martirio. Querido doctorcito, me dijo el doctor del Henry Ford Hospital de Detroit que en su opinión sería mejor conservar al niño que someterme a un aborto, pues a pesar de mi mala condición física, podría tener al niño sin dificultad mediante una cesárea. ¿Cree usted que sería más peligroso para mí abortar que tener al niño? La alta sociedad de aquí me saca de quicio y me sublevan todos estos tipos ricos, pues he visto a miles de personas en la peor de las miserias, sin lo mínimo para comer y sin un lugar donde dormir. Eso es lo que más me ha impresionado. Es espantoso ver a estos ricos que celebran fiestas de día y de noche, mientras otros mueren de hambre. Aun cuando me interesa mucho lo del progreso industrial y mecánico de Estados Unidos, encuentro que los americanos carecen de toda sensibilidad y sentido del decoro. Viven en un enorme gallinero sucio e incómodo. Las casas parecen hornos de pan y el tan traído y llevado confort no es más que un mito. Regresó a México en el 33. Poco más tarde lo hizo Diego por un conflicto con su mural en el Rockefeller Center, destruido por incluir la imagen de Lenin. Ambos, profundamente comprometidos con el comunismo, acogieron en la Casa Azul a León Trotsky y a su esposa. Frida tuvo un breve romance con Trotsky, del que tenemos constancia por las cartas del propio revolucionario ruso, que sería asesinado poco después en México con un piolet, por encargo de Stalin. Un golpe brutal que sacudió profundamente a Frida. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde. Frida amada, al contemplar esta noche tu rostro de cervatillo, he descubierto que jamás conseguiré hacerte a un lado de mi cabeza, no se diga de mi corazón. Arde mi sangre como una lámpara votiva al lado de mi mesa y es como un cerrojo. Dejo este papel debajo de tu puerta y debo volver a aclarar que no hubo diferencias entre nosotros. Ni la espina dorsal abre un surco insalvable en los hemisferios de una espalda. Me cuesta precisar, en cualquier caso,
Tal vez por mi alma eslava, si ese espacio abierto entre nosotros podrá cerrarse y cicatrizar. Te amé desde siempre y a escondidas. Me encontraba dueño de un juego de principios, en los que me arrellanaba como un castor y esquivaba el fantasma de tu bigote, tu porte de soldadera y esa sed de besos. Pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Diego aparece de forma constante en sus cuadros, a veces como hijo, otras como enemigo, marcados por sus infidelidades. Frida nunca perdonó su relación con su hermana Cristina, que provocó la separación y abrió un periodo de enorme intensidad creativa que la llevó, entre otros lugares, a París. Tengo 3 caras posibles, tú me las quitas todas. Señor mío, don Diego, escribo esto desde el cuarto de un hospital y en la antesala del quirófano. Intentan apresurarme, pero yo estoy resuelta a terminar esta carta. No quiero dejar nada a medias, y menos ahora que sé lo que planean. Quieren herirme el orgullo cortándome una pata. Cuando me dijeron que habrían de amputarme la pierna no me afectó como todos creían. No, yo ya era una mujer incompleta cuando le perdí, otra vez, por enésima vez quizás, y aún así sobreviví. No me aterra el dolor, y lo sabes. Es casi una condición inmanente a mi ser. Aunque sí te confieso que sufrí, y sufrí mucho, todas las veces que me pusiste el cuerno, no solo con mi hermana, sino con otras tantas mujeres. Porque no nos hagamos pendejos, Diego, yo todo lo humanamente posible te lo di, y lo sabemos. No pretendo causarte lástima, a ti ni a nadie, tampoco quiero que te sientas culpable de nada. Te escribo para decirte que te libero de mí, vamos, te amputo de mí, sé feliz y no me busques jamás. No quiero volver a saber de ti, ni que tú sepas de mí. Si de algo quiero tener el gusto antes de morir, es de no volver a ver tu horrible y bastarda cara de malnacido rondar por mi jardín. Se despide quien le ama con vehemente locura. Su Frida. Tengo 2 besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Su correspondencia amorosa incluye, además de las conocidas cartas a Diego, en las que pasa del amor al odio, a amantes como Nick, Josep Bartolí, dibujante y pintor español exiliado en Nueva York, o al inventor gallego Alejandro Finisterre, creador del futbolín durante la Guerra Civil, de quien se dice fue su último gran amor. Hoy desperté con ganas de besarte. Mi Bartolí, no sé cómo escribir cartas de amor, pero quería decirte que mi entero ser está abierto a ti. Desde que me enamoré de ti, todo se ha transformado y está lleno de belleza. El amor es como un aroma, como una corriente, como la lluvia. ¿Sabes, mi cielo? Que llueves en mí y yo, como la tierra, te recibo. Cerca o lejos, quiero que te sientas acompañado de mí, que vivas intensamente conmigo, pero sin que mi amor te estorbe para nada en tu trabajo ni en tus planes. Que forme yo parte tan íntima en tu vida que yo sea tú mismo. Que si te cuido, nunca será exigiéndote nada, sino dejándote vivir libre, porque en todas tus acciones estará mi aprobación completa. Te escribiría horas y horas, aprenderé historias para contarte, inventaré palabras nuevas para decirte en todas que te quiero como a nadie. Mara. Ahora saltamos de México a Holanda. Estamos en 1875. Europa se transformaba a una velocidad vertiginosa por la revolución industrial. Crecían las ciudades, se agrandaban las desigualdades sociales y surgían nuevos movimientos artísticos. Vincent van Gogh tenía entonces 22 años.
había dejado su ciudad natal, Zundert, en los Países Bajos, para trabajar en Londres y París como comerciante de arte en la empresa de su tío. Fue entonces cuando comenzó a cartearse con quien sería su gran corresponsal, su hermano Theo. París, 31 de mayo de 1875. Ayer fui a ver la exposición Corot. Había un especial cuadro, El Jardín de los Olivos. Me alegra que lo haya pintado. A la derecha, un grupo de olivos se sumerge en el azul del cielo en el crepúsculo. En el último plano, colinas con arbustos y 2 grandes árboles, en lo alto de la estrella de la tarde. En el salón hay 3 Corot muy hermosos. El más bello, pintado poco antes de su muerte, Los leñadores. Aparecerá sin duda en la Illustration o en el Monde Illustré. Como puedes imaginarte, he ido a ver también el Louvre y el Luxemburgo. Los Gazda-el del Louvre son soberbios, sobre todo el zarzal, la estacada y el rayo de sol. Como puedes imaginarte, he ido también a ver el Louvre y el Luxemburgo. Los Gazda-el del Louvre son soberbios, sobre todo el zarzal, la estacada y el rayo de sol. Vincent pasó del entusiasmo por el contacto con el mundo del arte a no soportar el lado mercantil del negocio. Perdió el interés y finalmente fue despedido. Aquella primera experiencia laboral fue decisiva. Le permitió conocer de cerca el arte antiguo, moderno, visitar museos, coleccionar grabados y descubrir la luz de Rembrandt o los colores de Rubens, que asociaba a lo divino. Luego trabajó como ayudante de predicador en Inglaterra. Más tarde intentó estudiar teología en Ámsterdam, pero abandonó. Fue misionero en las minas del sur de Bélgica, donde vivió entre mineros en condiciones extremas. Hubo que esperar hasta 1880, cuando tenía 27 años, para que tomara la decisión de convertirse en artista. Sus primeras obras fueron retratos de campesinos y obreros, de tonos oscuros y terrosos. Quería que el arte sirviera para reivindicar la dignidad de los más desfavorecidos. He alquilado una pequeña habitación en Montmartre, donde te agradaría hallarte. Es pequeña, pero mira un jardincito tapizado de hiedra y de viña. Oportunamente, he solicitado en Inglaterra un empleo de misionero entre los mineros de las minas de carbón. Rechazaron entonces mi solicitud, diciéndome que debía tener al menos 25 años. Tú sabes bien que una de las raíces o verdades fundamentales no solamente del Evangelio, sino de toda la Biblia es la luz que brilla en las tinieblas, por las tinieblas hacia la luz. Ahora, ¿quiénes son los que tienen necesidad de ello? ¿Quiénes son los que sabrán escuchar? La experiencia ha mostrado que los que trabajan en las tinieblas, en el corazón de la tierra, como los mineros en las minas de carbón, quedan fuertemente impresionados por la palabra del Evangelio y le prestan fe. Con muy pocos recursos, asistió a clases de dibujo y escribió sin descanso. En sus cartas a Theo incluyó bocetos, describió su evolución artística y reflexionó sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Guam, junio de 1879. No conozco mejor definición de la palabra arte que esta. El arte es el hombre agregado a la naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una concepción, con un carácter que el artista hace resaltar y a los cuales da expresión, que redime, que desenreda, libera, ilumina. Esas mismas cartas documentan también sus crisis emocionales, sus ataques de ira y sus fracasos sentimentales. En esta etapa pintó Los comedores de patatas, su primera gran obra, reflejo de la dureza de la vida campesina y de su propia soledad. Theo fue su principal apoyo económico y emocional. Le enviaba dinero y materiales. Vincent respondía con inventarios minuciosos y con cuadros. Theo los conservaba, convencido del talento de su hermano. He querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come sus patatas con las manos que meten en el plato, ha trabajado también la tierra, y que mi cuadro exalta, pues, el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente. He querido que haga pensar en una manera de vivir completamente distinta a las personas civilizadas. Así pues, no deseo en lo más mínimo que nadie lo encuentre, ni siquiera bello ni bueno.
Llegaron a vivir juntos en París, una experiencia que el propio Theo calificó de insoportable. Mi vida doméstica es casi insoportable. Desearía que Vincent se marchase y viviese a su aire. El hecho de que permanezca a mi lado ya es un problema, porque lo soporto a duras penas. Parece que hubiera dos personas en él. Una maravillosamente dotada, delicada y tierna, y la otra egocéntrica y despiadada. Ambas se presentan una a continuación de la otra, de tal modo que en principio se le oye hablar de una manera, luego de otra, con argumentos que tan pronto están a favor como en contra de una misma cosa. Es una pena que sea su propio enemigo, porque de este modo no solo les hace la vida imposible a los demás, sino que también se la hace a sí mismo. En 1888, Van Gogh se trasladó a Arles, en el sur de Francia, en busca de una luz más cálida. Allí pintó los girasoles, el dormitorio de Arles y muchas de sus obras más conocidas. Con ayuda de Theo, alquiló la Casa Amarilla e invitó a Paul Gauguin a compartirla. La convivencia terminó de forma trágica. En una fuerte discusión, Vincent se mutiló parte de la oreja y fue internado en un hospital psiquiátrico. Tendría miedo de perder la facultad de trabajar, que retorna ahora forzándome y cargando además con todas las otras responsabilidades, encima de tener un taller. Y provisionalmente deseo quedar internado, tanto para mi propia tranquilidad como para la de los demás. Lo que me consuela un poco es que comienzo a considerar la locura como una enfermedad como cualquier otra, y acepto la cosa como tal, mientras que en las crisis mismas me parecía que lo que imaginaba era la realidad. En fin, justamente no quiero pensar ni hablar de ello. Permíteme evitar las explicaciones. Pero a ti, a los señores Salles y Rey, les pido que para fin de mes o para los comienzos del mes de mayo me admitan allá como pensionista internado. Recomenzar esta vida de pintor como hasta ahora, aislado luego en el taller y sin más recurso para distraerse que ir a un café o un restaurante, con toda la crítica de los vecinos, etc., yo no puedo. Ir a vivir con otra persona, aunque fuera otro artista, difícil, muy difícil, es tomar sobre sí una responsabilidad demasiado grande. No me atrevo ni siquiera a pensarlo. Durante ese periodo pintó La noche estrellada y en 1890 algo se quebró definitivamente. Estoy absorto en la inmensa planicie con campos de trigo contra las colinas, ilimitada como un mar. Son inmensas extensiones de trigales bajo cielos turbulentos, y no he tenido que forzarme para tratar de expresar la tristeza, la soledad extrema. Vincent se disparó en el pecho en un campo de trigo y falleció 2 días más tarde, a los 37 años. Aquel día llevaba en el bolsillo una carta para su hermano Theo, que moriría apenas 6 meses después, devastado por la pérdida. La viuda de Theo, Johanna Bonger, dedicaría el resto de su vida a cumplir la voluntad de su marido, difundir la obra de Vincent. Gracias a ella se organizaron exposiciones decisivas y se publicó esta correspondencia entre hermanos. En España está editada por Alianza Editorial. Fingiste ser igual que mi alma, pero solo nos encontramos en las sombras. Para mí, la vida de este planeta es arte, ciencia o guerras. Mi mayor capital es la soledad porque me da todo. Es un capital. Y yo creo que el hombre se mide por la soledad que aguanta, porque no todos aguantan la soledad.
Escuchamos la voz de una de las pintoras más importantes del arte moderno español, Maruja Mayo, vinculada a la generación del 27, en una entrevista que concedió en los años 80 a la periodista Paloma Chamorro. La artista ha sido una de las grandes protagonistas de este año 2025 por la exposición dedicada a ella en el Museo Reina Sofía de Madrid, Máscara y Compás. Ha coincidido con la publicación de su epistolario, editado por Renacimiento, resultado de un trabajo colectivo y minucioso coordinado por su editor, Guillermo de Osma, junto a investigadores, herederos y colaboradores. 4 años de búsqueda en archivos familiares, de lectura paciente de una letra difícil, anárquica y de reconstrucción de contextos. Está buscando siempre, primero, el que le reconozcan como una gran pintora, que lo era. Es un fenómeno. Ella, con su capacidad de autopromoción, de hoy diríamos casi de marketing, ¿no? Es fantástica porque ella cree tanto en ella, o sea, ella realmente su vida personal como que la pone al lado. Para ella lo más importante, y eso sí que es evidentísimo en la correspondencia, es su vida de artista, su obra. Eso es lo más importante, y lo demás no tiene mucha importancia. Muy señor mío, he recibido su atenta carta, que le agradezco mucho, así como su sincera opinión sobre mis telas y el artículo donde se ocupará usted en una revista de Barcelona. Me parece muy justo lo que me dice de las verbenas, pues aunque de composición son bastante geométricas, no me he preocupado en hacer una cosa de abstracción, sino una cosa más espontánea y lírica que quiere dar la sensación de desorden pensado y optimismo popular, planetario y verbenero. De color son de una vibración de colores puros y grises simultáneos. Es acertado lo que usted dice, que mi pintura es sólida, constructiva, formal, espontánea, compuesta y poética, y nada común, y que por estas condiciones y por ser una chica, no se me debe colocar en el grupo andrógino. Desde luego yo soy, como usted, muy exigente para la pintura, que me parece la mayor sinceridad. Respecto a lo de la edad, dicen por aquí que soy muy joven. Voy a cumplir 20 años. Sinceramente le agradezco que se ocupe de mí, pues yo he leído artículos de usted en la Gaceta Literaria y me parecen muy acertados y equilibrados. ¿Qué hacéis? Yo trabajo 10 horas diarias. Estoy haciendo una serie de cuadros que es lo más importante de mi obra, para una exposición en París y Berlín dentro de año y medio o 2. Mi exposición de París ha tenido en España una gran repercusión. Estoy preparando 2 conferencias. Esta primavera se estrenará una de las aventuras del Quijote más importantes e imaginativas. Me han encargado a mí la escenografía y los trajes. 1000 abrazos y felicidades. Maruja. El epistolario revela algo fundamental. Maruja Mayo no solo era una artista fantástica, capaz de crear un imaginario propio y una iconografía radicalmente original. También sabía proyectarse, se anticipó a lo que hoy llamaríamos marketing cultural. Escribía a coleccionistas, museos y fundaciones para dar a conocer su obra sin rastro de síndrome de la impostora. Construyó conscientemente una imagen pública. No mentía, pero exageraba. Se quitaba años y se presentaba como un artista prodigio desde muy joven. En estas cartas habla de trabajo, de exposiciones internacionales, de conferencias, de proyectos, de viajes constantes. Trabajaba 10 horas diarias, se exigía al máximo y no ocultaba su convicción de estar haciendo algo decisivo. Todo ello con una seguridad deslumbrante. Querido y gran amigo, ¿qué hay por España? He estado por todo París. La pintura francesa es la que menos me interesa del mundo. Impersonal, fría, insulsa. Las galerías, la mayor parte, son liquidaciones de baratijas. El cine francés, en general, otra falsedad. Lo que más me interesa es París, la ciudad partida por un río, la asociación de las cosas más refractarias. Lo único que echo de menos es el pueblo. Existe, en cambio, una burguesía monótona, triste, sin arranque. Hay, desde luego, una gran flexibilidad que todo lo acepta, pero esto es poco. Creo mucho más en España. Desde luego, esto es maravilloso para pasar una temporada. La vida aquí está carísima. Es matemáticamente el doble que en Madrid. ¿Qué podría hacer? ¿O que suban inmediatamente la peseta? El grupo surrealista está desprestigiado completamente. Hay una gran ausencia de valores personales vitales. Estoy muy contenta de ver todas estas cosas de cerca. Me servirán muchísimo. Necesitaba conocer París. Un apretón de manos de su siempre amiga, Maruja. 19 de enero de 1949. Amigo mío,
En 1947, antes de ir por primera vez a Nueva York, recibí una carta tuya en la que me protestabas por no ponerte una carta acompañando unas tarjetas postales que te envié que reproducían cuadros míos que están en museos de este continente. No me creerás, pero hasta hoy no he tenido tiempo de hacerlo. No creas que me haya olvidado. Además de trabajar intensamente, viajo bastante también. El año pasado estuve pasando el verano en Punta del Este, la más preciosa playa del Atlántico Sur, y además estuve invitada por la más importante fundación de Estados Unidos, donde realicé una exposición en Nueva York con un total éxito. ¿Cómo estás tú? Y nuestros comunes amigos. No me he olvidado de ti, ni de los buenos amigos que están en España. Aquí, un grupo de españoles hemos dado a España una aureola de prestigio que no tenía antes de 1947. Y sin embargo, hay algo que nos llama poderosamente la atención. Apenas habla de su vida privada. Probablemente, como apunta Osma, esa contención tenga que ver con su educación familiar y con un fuerte sentido del pudor. Maruja nació en Galicia, vivió en Madrid y con la guerra civil se exilió primero en Argentina y después en otros países de América Latina, donde continuó exponiendo y consolidando su prestigio internacional. De ese periodo se conservan cartas estremecedoras, como la que envía a Jean Cusseau, historiador del arte francés, muy comprometido con la defensa de la cultura y la libertad, describiendo los horrores vividos en su tierra natal durante la guerra. Querido amigo Jean Cusseau, después de 6 meses y 11 días de incomunicación con España, pues donde estuve hasta ahora, Galicia, es la pesadilla tangible más feroz, donde el ejército de color y el ejército negro andan a cristazos por los montes, por las calles, por los puertos, por el mar, por el aire. Nunca creí que la ferocidad y el sadismo pudieran encarnarse con tanta vitalidad en el cuerpo humano. En la retaguardia, los fascistas asesinan por pensar. Llevan en una mano una cruz, en la otra una pistola que descargan en el momento de hacer arrodillar a los trabajadores y preguntarles si creen en Dios. Matan así a los obreros, médicos y maestros que vienen a buscar a sus casas o sacan de las cárceles. Ya podrá figurarse las noches y días que he pasado. En estos momentos es cuando nos damos cuenta exacta de la personalidad, de la vitalidad de estas palabras. Terror, pánico, horror, espanto, odio, desesperación. Mi estancia allí era cada vez más peligrosa últimamente. Gentes que llegaban se extrañaban de que no me hubieran fusilado. Al llegar aquí, me dijeron que se había corrido la voz de que me habían asesinado. Si me quedo 10 días más allí, no hubiera podido salir ya. En casi todas las casas de los trabajadores hay luto. Si no lo hay, lo esperan. Creo que estará enterado de que a Unamuno lo quisieron linchar los militares después del discurso que pronunció en la universidad, gracias a la mujer de Franco, que lo evitó. De todas formas lo asesinaron. Toda la prensa fascista no dice de qué murió. Cusseau, es necesario que en nombre pido de la región más tranquila de España, Galicia, que Francia nos ayude sinceramente. No olvide, Cusseau, de decir a todos los trabajadores que en Galicia se fusila y asesina por pensar, como dicen los obreros, por tener ideas. No tiene cuna, sí, no tiene cuna. Maruja Mayo regresó a España en el 62 y encontró un país gris, vigilado, pero ella no se replegó. Al contrario, retomó la vida social con intensidad, acudía a fiestas, viajes, encuentros. En sus cartas habla con ironía de la invasión turística y de la tensión constante entre vocación y vida social. Mi querida Luisita, cuando pasamos por la espléndida y severa Plaza Mayor, os evocamos. Quedó magna después de la restauración. Planos, edificio, calles, luces, faroles, muy plastificada e iluminada. Frecuentadísima en verano por millares de gentes de todos los idiomas. Abrieron otros restaurantes tipo El Pílpito, difícil conseguir mesa como en Botín, y otros lujosos restaurantes abiertos por franceses y belgas. Cada vez es mayor la invasión turista este verano. Aparte de los repletos hoteles de lujo, durmieron en las playas de la Costa del Sol, en las postales de la Costa Brava y en los confesionarios de las iglesias de Castilla. Ya no hay temporada alta y baja. En Madrid, el gran palacio del duque de Medinaceli, frente a los museos moderno y contemporáneo en Paseo de Recoletos, fue comprado por norteamericanos. Desde que llegué no me han dejado parar de invitaciones.
Fuimos a Salamanca, Toledo, El Escorial, Alcalá de Henares. Así alterno la vida con la vocación. La actividad social es atroz. El fin de año fui invitada al Castellana Hilton Hotel a una fantástica fiesta en sus enormes salones, bares y cabarets. Múltiples nacionalidades asistieron. Las joyas y abrigos de bisón alternaron con los trajes de deporte de los patinadores que llegaban de la sierra. El mundo convertido en una gran ciudad. Provision de baiser, 4 jours, c'est bien long. Maruja, como señala el editor de estas cartas, si hubiera nacido en otro país, hoy sería un icono tan popular como Frida Kahlo. En una carta a Gabriela Mistral, resume con pocas frases su manera de vivir. Trabajo intensamente en la creación y superación de mi obra, que es la superación de mí misma. Creo que esa es la justificación de mi vida. The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with Maruja Mayo fue amiga de dos grandes escritores de cartas, de Federico García Lorca y Salvador Dalí, quienes además mantuvieron una de las relaciones más intensas, complejas y fértiles de la cultura española del siglo XX. Ambos se conocieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1923 y desde el inicio establecieron un vínculo de profunda admiración mutua. Se influyeron de manera decisiva, compartieron lecturas, ideas sobre el arte moderno, el surrealismo, el cine, la poesía y una intensa correspondencia. El epistolario Querido Lorquito recoge las cartas que Dalí envió a Lorca. En ellas, Dalí relata, con su estilo inconfundible, su proceso creativo. Federico, estoy trabajando en unos cuadros que me hacen morir de alegría. En este momento estoy pintando a una mujer muy hermosa y sonriente, erizada de plumas de todos los colores. En el cielo hay burros con cabezas de loro, todo a punto de estallar, y la escena está bañada en un azul indescriptible, en el verde, el rojo y el amarillo de un loro, en un blanco comestible, en el blanco metálico de un seno vagabundo. Senos vagabundos, qué hermosos. Estoy tentado de enviarte un pedazo de mis pijamas color langosta, o mejor aún, color sueño de langosta, para ver si se conmueve en su opulencia y me manda dinero. Dé un beso a Margarita en la punta de la nariz. Todo en ella es como un nido de avispas anestesiadas. Que mi vida te daré. Llegamos al tramo final de este programa y la postdata de este especial dedicado a la pintura la firma Marcos Giral Torrente, escritor, hijo del pintor Juan Giral y nieto de Gonzalo Torrente Ballester. Ha publicado Los ilusionistas, donde el mundo epistolar es fundamental para reconstruir parte de su historia familiar. Josefina, no des a leer esta carta a nadie. Imagina que estuviera ahora contigo, la casa en silencio, tranquila. Los niños se han ido a dormir después de cenar y nos hemos acostado en nuestra cama. Esa cama que, aunque humilde, ha sido testigo de incontables noches de felicidad en las que solo nuestro amor importó, iguales en el deleite mutuo, en el goce recíproco de nuestros cuerpos en sintonía. Esta noche, un poco mejor que otras porque mañana es fiesta y ninguna obligación nos acucia. Nos acariciamos sin prisa, prolongadamente. Es indiferente quién bese a quién. Si fuera yo, lo haría palmo a palmo, con delicadeza, pues no hay un milímetro de tu piel que no me resulte sabroso. Y después, oh querida, después no quiero imaginar, sería peligroso en mi soledad. Después no seremos ya dos cuerpos, seremos lo mismo. Nos amalgamará el mismo abrazo, el mismo placer. Que haya sucedido así todas las veces no quiere decir que cada una de ellas no haya sido diferente, nueva, grandiosa, apetecible. Josefina, esta que ha sido la tónica de nuestro amor seguirá siéndolo, no tengo duda.
Marcos Giral Torrente. Hola, bienvenido. Hola, Laura, muchas gracias. Hoy ahora hablaremos de este maravilloso libro, como acabo de anunciar, Los ilusionistas, publicado con Anagrama, pero ya que llevamos un rato hablando de pintores y pintoras, voy a preguntarte en primer lugar por la figura de tu padre. Conocido pintor, háblame un poquito de él. Nació en Madrid en 1940. Se educó, digamos, en la tradición del informalismo, aunque luego frecuentó otros estilos pictóricos como el pop y formó parte también de lo que se llamó la nueva figuración madrileña y acabó siendo un pintor, digamos, abstracto, pero que incorporaba al lenguaje de la abstracción referencias figurativas por medio de la palabra escrita y también de la utilización de materiales como collage y cosas así. ¿Y qué es para ti el mundo de la pintura? Bueno, me eduqué, mi primer cuarto de juegos era el estudio de mi padre y ahí se puede decir que yo creo que he pasado los ratos más felices de mi vida. Luego fui expulsado metafóricamente de ese paraíso que era el cuarto de juegos porque mis padres se divorciaron, mi padre se fue de casa, se llevó el estudio a otra parte y yo me quedé como en el desconcierto. Y creo que de ese desconcierto nace mi vocación por la escritura y por la literatura. Si mi padre hubiese seguido en casa y yo hubiese seguido jugando en ese cuarto de juegos que era su estudio, a lo mejor, quién sabe, pues habría acabado siendo, no sé si pintor, pero a lo mejor fotógrafo o algo más relacionado con las artes visuales. Píntame, nárrame el origen de esta novela, Los ilusionistas, que tú has definido en varios momentos muy bien como una autopsia familiar donde cuentas parte de la historia de tu familia. ¿Cuál fue el origen? Una autopsia familiar, últimamente digo también de construcción, parece que tienen menos connotaciones problemáticas como la autopsia, ¿no? Que te remite a algo mórbido. Pues en el fondo viene, yo creo que es probablemente el libro que más largamente me ha acompañado, es decir, yo empecé a pensar en ese libro no con forma de libro, pero se puede decir que antes incluso de imaginar que algún día sería escritor. Y nace de la sorpresa o de la incomprensión de por qué mi familia materna, digamos mi madre y sus hermanos, proviniendo de una familia más o menos acomodada, más o menos intelectual, sin embargo habían los hijos tenido trayectorias vitales muy opuestas a lo que cabía imaginar con ese origen o con ese background, ¿no? Es decir, uno piensa que el hijo de un académico o escritor, como era mi abuelo, pues probablemente será abogado o profesor de universidad, un profesional cualificado cuando menos, ¿no? Y ninguno de los hijos de mi abuelo lo fue, ¿no? Tuvieron vidas un poco erráticas, cada uno a su modo, felices o infelices, pero distintas en cualquier caso. Y el por qué fue así, esa pregunta me acompaña desde pequeño, ya digo. Tu abuelo Gonzalo Torrente Ballester, escritor muy célebre, el libro comienza con un relato relacionado con tus abuelos, con tu abuela y con tu abuelo, que conecta directamente con este programa porque tiene que ver con unas cartas. Así es, sí. Bueno, a pesar de que una de las preguntas que mueve el libro es qué nos hace ser como somos, y la conclusión, si es que hay algo parecido a una conclusión, que nunca la literatura, las preguntas que responden nunca encuentran respuesta, porque si no, digamos, acabaríamos en el simplismo, pero ¿qué nos hace ser como somos? Una variedad de asuntos, ¿no? Y estos personajes sobre los que investigo, los ilusionistas, pues son esos 4 hermanos que son hijos de Gonzalo Torrente Ballester, efectivamente, y de Josefina Malvido, su mujer, y me remonto a los padres como una cadena, como un eslabón en la cadena de la causalidad. Podría remontarme más lejos, pero tampoco iba a hacer una saga islandesa. Y entonces quise contar la historia de los padres y me encontré con un tesoro, que eran las cartas que intercambiaron a lo largo de más o menos 12 años, estando él en Madrid, intentando triunfar como escritor, y estando ya en Galicia, al cuidado de los niños. Esas cartas, que es de las que más o menos siempre estuve al tanto, sin embargo, a la hora de querer escribir el libro, pues afronté su lectura exhaustiva y realmente son un tesoro, son unas cartas interesantísimas en sí mismas que merecerían ser publicadas. No está en mi mano, por desgracia, decidir si se publican o no, pero son muy interesantes, primero históricamente, porque habla del Madrid que conoce y se lo cuenta a su mujer, también para los interesados en su obra, porque habla de sus cogitaciones y dudas literarias, y luego hay un discurso palpitante amoroso entre los dos, que es probablemente lo más sorprendente de las cartas, porque es muy explícito en el deseo sexual que ambos manifiestan, ¿no?
uno tiende a pensar que nuestros abuelos y bisabuelos no hacían el amor tan desinhibidamente como creemos hacerlo nosotros, y en esas cartas te das cuenta de que no es cierto, o por lo menos no lo es en todos los casos, ¿no? Me gusta mucho cómo introduces las cartas en tu relato. Bueno, en general, cómo haces ficción de tu propia historia real. Pero el tema de las cartas no es difícil, es muy difícil de manejar en un libro. Y tú eliges una manera muy concreta que quiero que expliques a los oyentes. Sí, las cartas son, el objeto físico son siempre del destinatario, pero la propiedad intelectual son del remitente, es del remitente, y mucho más en el caso de un escritor, ¿no? Entonces yo, para publicar literalmente citas de esas cartas, debería haber recabado el permiso de todos los herederos de mi abuelo, que son 11. Entonces siempre pensé hacerlo. La primera versión de este capítulo está escrita con las cartas verdaderas, pero a medida que me fui acercando al final me fue dando cada vez más pereza. No sé si por vanidad, por soberbia o por simple pereza. Y entonces un buen día me dije, pero qué caramba, si no necesito poner las cartas literales, me basta con versionearlas, ¿no? Entonces esos extractos literales que yo tenía en la primera versión los versioné en algunos casos, en otros casos los extracté y en otros casos los parafraseé. ¿Tú crees que en muchas relaciones de amor, en los tiempos en los que se escribían muchas cartas, las relaciones han podido sobrevivir gracias a ese formato? ¿Qué capacidad tiene una carta manuscrita, con lo que supone su espera, su llegada, para tejer y mantener una relación amorosa? Yo creo que muchísimo, porque quiero decir, ya simplemente el tiempo empleado, no ya desde que la echas al buzón y la otra persona la recibe en su casa, sino una carta elaborada, los sentimientos que revela y cómo elaboras esos sentimientos, independientemente de cuál sea tu capacidad, ¿no? Quiero decir que a veces cartas muy sencillas son mucho más profundas que cartas muy elaboradas, ¿no? Y de hecho es muy bonito advertir precisamente en la sencillez la profundidad, ¿no? Eso es muy bonito. Pero así como evidentemente la elaboración es importante y lo que una carta refleja en cuanto a dedicación, también es curioso de ver, y hablo por el caso concreto de los ilusionistas, que también sobre el papel en una carta es mucho más fácil de ver la manipulación, las intenciones, digamos, no exactamente declaradas, ¿no? Cómo una persona intenta presentarse, pero a lo mejor se intenta presentar de una manera distinta de la que es, etcétera, ¿no? La carta al final es transparente muchas veces, ¿no? En la novela avanza y hay una parte donde está tu infancia. Cuando tú revisitas tu propia infancia, ¿qué sientes? Dices cosas como que creciste rodeado de vivos y de muertos, que eras amigo de gente mayor desde muy pequeño. Cuéntame, ¿qué descubres de tu propia historia haciendo este libro? Bueno, lo de vivir rodeado de muertos se lo debo un poco a mi madre, que es una narradora oral portentosa, como muchos en su familia, y que es un poco la culpable de que este libro exista, en el sentido de que no deja de ser un legado heredado, o mi atención por estos personajes nació de la atención que mi madre les dedicaba cuando yo era pequeño y me contaba sus historias, ¿no? Pero le debo muchísimo a mi madre. Me acabo de perder, pero recuérdame a mi infancia, perdona. Infancia, sí, los muertos. Entonces en los cuentos de mi madre tenían mucho sitio los muertos, ¿no? Historias de los antepasados, que eran historias heredadas de sus padres, historias de gente que conoció y que ya no estaba, etcétera. Y luego mi infancia fue la infancia, supongo que más o menos típica, de un hijo único que vive en una familia monoparental con una madre. Una relación, muy hippies. Padres muy hippies, sí, en efecto. Hablo de los años finales de los 60, principios de los 70, donde yo tenía la sensación de ser efectivamente un bicho raro, ¿no? Es decir, mis padres iban vestidos de diferente manera que los padres del vecindario, tenían horarios muy diferentes, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que destacaría es esa soledad que también me hizo, del hijo único, que también me hizo acercarme a las personas mayores. Yo estaba presente, mi madre también, porque es muy liberal y muy extraña y a veces poco disciplinada. Pues por ejemplo, si tenía una cena en casa, me dejaba estar en la cena, daba igual la edad que yo tuviese,
y si al día siguiente no podía ir al colegio porque no había dormido lo suficiente, pues daba igual, le parecía más interesante que estuviese en la cena con sus amigos, ¿no? Y eso me hizo desarrollar pues un trato bastante frecuente con personas mucho mayores que yo, ¿no? Así se curte un escritor, debo decirte. Sí, sobre todo porque no abría la boca, evidentemente. Entonces me dedicaba a observar, ¿no? A mirar y a atender lo que se decía, ¿no? Pero sí, las relaciones de los hijos únicos con una madre son bastante intensas, ¿no? Se desarrolla una intimidad bastante intensa, ¿no? Da igual que sea un hijo único o que haya más hermanos, pero digamos, esa familia formada por una única madre que saca adelante unos hijos es un conjunto bastante intenso de personas. Este libro también cuenta la historia de tus tíos, muy diferentes entre ellos. Es verdad que cada uno nos quedamos con una historia. Sé que seguramente la historia que más llama la atención al lector, o una de las que más, es la de un tío que tuviste. ¿Puedo llamarlo estafador? ¿Sería correcto? Sí, no, es correctísimo. Pero, sin embargo, luego hay pues otras tías que tuviste también con historias muy interesantes. Así que te quiero preguntar a ti, ¿cuál es para ti de tus tíos el gran personaje? No sabría responder porque ciertamente yo creo que todos lo son a su manera. Como tú has dicho, tienen vidas muy diferentes y está mi tío Gonzalo, que además de estafador de bancos, porque hay otro tipo de estafas, hay estafas amorosas, hay estafas... No, Nos gusta más el de estafador de bancos. Sí. Él era escritor, además ganó algunos premios siendo muy joven, o sea, fue un escritor prometedor en su veintena y que no dejó de serlo en su vida, pero también fue estafador de bancos. Y tuvo una vida por eso también un poco a salto de mata y muy aventurera en sus inicios, pero luego un poco triste porque es como acaban todos los estafadores, ¿no? Porque llega una edad en la que los estafadores necesariamente se retiran y si no se retiran los retira la vida, ¿no? En su caso también porque la tecnología avanzó y llegó un momento en que un estafador necesitaba saber de informática. No como él, ¿no? Pero, por ejemplo, mi retrato favorito es el de mi tía Marisé, que fue una mujer que prácticamente no salió de su casa en 60 años, que llevaba una vida bastante austera y muy de hogar, muy de interior, leyendo. Su dedicación principal fue la lectura. Y no es que tenga un favoritismo por ella, ni mucho menos, porque ya digo que los quiero a los tres por igual, excluyendo a mi madre, que por supuesto tiene un plus. Pero digamos que sí, literariamente estoy más orgulloso de ese retrato porque no es tan difícil o es relativamente fácil que la gente se sorprenda ante una trayectoria vital como la de mi tío Gonzalo, ¿no? O sea, no hay que saber escribir demasiado bien como para que ya impacte, ¿no? Pues un tipo que escapaba de la policía por los tejados, que estuvo en varias cárceles de Europa, etcétera. O sea, hay que escribir muy mal para no interesar con una trayectoria vital como esta, ¿no? En cambio, una mujer que se ha pasado 60 años en una casa leyendo solamente, sacar adelante una historia sobre esa vida, pues me enorgullece haber sido capaz y creo que ha quedado un relato bonito, como también el del tercer hermano, Javier, que fue una persona pues peculiar, que tuvo todo tipo de ocupaciones, a veces como trabajador manual, como mudancero, etcétera, como traductor, o sea, pasó por todo tipo de trabajos, ¿no? Todos ellos eran bastante distintos en sus trayectorias vitales, pero compartían esa desubicación vital. Se me ocurre, recordando lo que supuso para mí leer este libro, que me encantó, pero siendo una familia muy diferente a la mía, me hizo conectar con mis recuerdos familiares. No sé si esto te ha pasado más, que la gente te comenta, oye, a raíz de leer esta historia he pensado en mis lazos familiares, y sería un ejercicio que recomiendes, no para publicar, ¿no? Pero el que todos vayamos haciendo memoria y dejemos constancia de la gente que nos rodea, ¿no? Porque hay recuerdos que a lo mejor se pierden para siempre. Claro. No, por supuesto. Yo creo que la máxima aspiración de un escritor, escriba sobre ficción pura o sobre historias personales, es que el lector se reconozca en lo escrito, ¿no? Es decir, el viaje maravilloso de la literatura es que parte de una experiencia particular y desde esa experiencia particular se hace general cuando el lector se reconoce, ¿no? Y al margen de la peculiaridad de estos personajes, yo siempre he perseguido que el lector se reconociera, ¿no? Por eso hablo de que es la deconstrucción de una familia, porque yo creo que cualquier familia,
aunque no tenga personajes estafadores de bancos en su seno y escritores, de cualquier familia puede salir un libro como este, ¿no? Porque cualquier familia es una zona de conflicto, digamos, es una zona de amor, de mucho amor a menudo, y también de muchos conflictos y a veces dolor, ¿no? Y eso es lo que define a una familia, a todas las familias, ¿no? Y en ese sentido cualquiera es un caldo de cultivo excelente para un libro así. Y yo, por supuesto, animo a los lectores que sientan ese impulso, a los oyentes que sientan ese impulso a que lo acometan en sus vidas, porque seguro que saldrán cosas interesantes, aunque solo sea para ellos. Sin duda, yo creo que la gran protagonista de esta historia también es tu madre. Está aquí en la portada, una fotografía de ella. Si tuvieras que hacerle ahora mismo un retrato a tu madre, ¿cómo la pintarías? Con flequillo. Con flequillo. Mi madre siempre ha llevado flequillo, no en esa fotografía de la cubierta, pero lo que la ha definido siempre es que siempre ha ocultado su mirada. Yo creo que porque es una gran tímida y se siente más salvaguardada por el flequillo. Pero sí, es quizá el personaje principal, porque ya dije que es de quien recojo el legado, y al final el libro también se convierte en un homenaje a ella bastante explícito. Estoy muy satisfecho en general de los personajes femeninos. Creo que es un libro, a pesar de que hay tantos personajes masculinos como femeninos, son 3-3. Estoy especialmente orgulloso de las mujeres, porque me han salido bastante peculiares, bastante indómitas y inspiradoras. Y bastante inspiradoras, sí. Sé que tu madre es de las primeras personas en leer los borradores de tus libros. Sí. No sé en este caso cómo fue, si sentiste algo de pudor por estar contando una parte de su propia historia tan personal. Tanto como pudor no, pero sí, igual que había hecho en Tiempo de Vida, que es mi otro libro autobiográfico, no se lo enseñé hasta el final, pero por miedo a que me condicionara, es decir, a que si yo le daba el primer capítulo, pues que sus opiniones sobre ese primer capítulo me hicieran de alguna forma modificar el progreso del libro, ¿no? Entonces me lo reservé hasta el final, hasta que tuve la primera versión del manuscrito, como había hecho en Tiempo de Vida. En otras ocasiones la atormento con la lectura de mis, porque soy un gran inseguro, y como sé que mi madre siempre me va a decir que está muy bien lo que hago, pues entonces cuando naufrago en la inseguridad, si es necesario, incluso la llamo a Galicia y le leo lo que sea por teléfono, con tal de que me diga está muy bien, sigue, ¿no? Pero en este caso no, en este caso me lo reservé. Y ¿quieres saber lo que me dijo? Le encantó. Le encantó, sí, claro. Le encantó porque se vio reconocida, se vio homenajeada y ahora está en librerías. Y es una lectora buena y sabe que, bueno, que a veces que cuando quieres tratar a los personajes con la profundidad que merecen hay que contar cosas buenas y malas, pero como al final la mirada es generosa, pues las malas quedan bien incluso. Me pregunto qué ha significado para tu familia y para ti la figura del abuelo, de Gonzalo Torrente Ballester, una figura tan fuerte en el escenario público, ¿no? En el mundo de la escritura, y para ti como escritor, ¿cómo te marca en positivo e incluso en negativo, ¿no? Comentabas en una parte del libro que hay veces que has sentido cierta distancia con él, con esa figura. Sí, he sentido una distancia, más que una distancia, he estado durante algunos años enfadado con él, no es cuestión de entrar en el detalle. Mi abuelo, tuve una relación excelente con él, muy cercana. Soy hijo de hija. La convención dice que los hijos de hija pues están más cerca de los abuelos, y además mi madre es particularmente sentimental y me incrustó, como digo en el propio libro, en la vida de mi abuelo, y lo iba a ver con frecuencia, y yo, por mi entrenamiento con las personas mayores, estaba muy entrenado para tirarle de la lengua, ¿no? Entonces cuando iba a verlo, pues me pasaba el día tirándole de la lengua, y no hay cosa que más halague a una persona mayor que le tiren de la lengua, ¿no? Y si encima esa persona que le tira de la lengua al cabo de los años acaba queriendo ser escritor también, pues claro, mi abuelo pues estaba encantado conmigo, igual que yo estaba encantado con él, y tuvimos una relación, ya digo, que estrecha, y a mí me influyó mucho, más que su literatura directamente, que la aprecio mucho, creo que es uno de los grandes novelistas españoles del siglo XX, sin ninguna duda, sino el más grande. Me influyó mucho también su manera de ver la literatura, muchos consejos que me dio y muchos libros que me descubrió. Luego, por razones íntimas, que más o menos se cuentan en el libro, pero que ocuparían todo el programa de hoy, no tiene sentido contarlas, pues me distancié personalmente de él.
y tuve que reconciliarme por escrito, y así lo he hecho en este libro de alguna forma. Querer ser escritor teniendo un abuelo que lo es, naturalmente me daba mucho miedo cuando empecé. Mi primer libro fue visto con alguna suspicacia por algunos maledicentes que llegaron incluso a llamarme el nietísimo, pero por lo general me encontré con una mirada generosa y nadie me tuvo en cuenta o nadie pensó de mí que iba a ser peor escritor por ser nieto de un escritor. Y durante la mayor parte de mi carrera eso no ha influido en mí en absoluto, ni públicamente ni nada, hasta este libro en el que, como aparece como personaje, pues ha aflorado quizá más que en otros, ¿no? ¿Cómo eran las Navidades en esta familia? Bueno, he de decir que normalmente pasábamos las Navidades con mi familia paterna, es decir, la Nochebuena. Durante unos años se decía esas cosas de los matrimonios, ¿no? Pues siempre la pasamos con tu familia, ¿no? Pues no. Hubo unos años en los que nos alternamos, pero muy poquitos, ¿no? Bueno, pues como son más o menos todas las familias, y como esta familia era una familia muy numerosa, pues eran unas nochebuenas en donde te podías esconder, no eran demasiado opresivas como puede pasar en las familias pequeñas como yo tengo ahora mismo, ¿no? Sino que era una familia donde generalmente se reunían más de 20 personas, y en ese sentido pues eran alegres y te permitían escaparte, digamos, y perderte en alguna habitación y abrir un libro. ¿Planes para 2026? ¿Escribir? ¿Leer? Aterrizar. Después de toda la promoción y demás, de la feliz promoción, que estoy muy contento. Y sí, leer, fundamentalmente leer. O sea, tumbarme en la cama y leer. Y dejar que poco a poco me vaya impregnando otra historia que tal vez empiece a escribir en primavera. Claro. Marcos Giral Torrente, autor de Los ilusionistas. Hasta pronto. Hasta pronto. Love, love is a verb, love is a do. Feathers on my breath. Pues con Marcos Giral Torrente y Los ilusionistas llegamos al final de esta entrega, que se puede volver a escuchar en cadenaser.com. Nuestro correo es cartagrafías@cadenaser.com. Hasta pronto. Felices fiestas. Cartagrafías con Laura Piñero. Ser Podcast.